Buenos días, mi nombre es Jensi Dayana Olarte Méndez y voy a exponer acerca de la evaluación de sujetos aleatorizados en nexo computacional. Primero que todo voy a hablar acerca de qué son los diseños con sujetos aleatorizados. Los diseños aleatorizados son aquellos que suelen ser más sencillos y económicos en cuanto al procedimiento y metodología del experimento y de los resultados, debido a que su hipótesis en ocasiones tiene un carácter exploratorio. Además de ello, se caracteriza porque su variable independiente tiene dos valores. Un valor 1 que corresponde a la aplicación de tratamiento y un valor 0 que corresponde a la no aplicación de tratamiento o a lo que suele llamarse efecto placebo. Es de tener en cuenta que para los diseños aleatorizados se tiene que escoger una muestra significante de alguna población y esta muestra tiene que ser grande, con el propósito de que en el momento de hacer la asignación aleatoria, tanto el grupo control, que tiene el valor 1, y el grupo experimental de valor 1 y el grupo control de valor 0 queden con las mismas características. Bueno, en la evaluación de sujetos aleatorizados se tiene que tener en cuenta la observación de un antes y un después, en donde se aplica un pretest. El pretest es una prueba, una escala que se aplica antes del experimento con el propósito de observar aquellas variables externas que pueden estar afectando el experimento y los resultados de este. También en la asignación aleatoria, como ya lo había mencionado anteriormente, es de tener en cuenta que tanto el grupo control como el grupo experimental deben tener las mismas características, o si no puede pasar que la variable independiente no surta efecto en la variable dependiente. Bueno, en los sujetos aleatorizados es de tener en cuenta el control de la variable independiente, debido a que si no se controla adecuadamente, los resultados no pueden ser los más fructíferos. Bueno, en el control de la variable independiente se tiene que tener en cuenta que el experimentador de los dos grupos, tanto el control como el experimental, tiene que ser el mismo. Además de esto, las pruebas que se le apliquen a los dos grupos tienen que ser la misma, o si no, el experimento se va a afectar totalmente. Y estos son de validez interna y validez externa. En la validez interna se puede afectar que durante la observación del antes y después, al aplicar el pretest, los sujetos se pueden familiarizar, digamos, con alguna encuesta o con el tratamiento que se le formuló y puede que sus resultados en el experimento no sean los adecuados. En la de validez externa se tiene en cuenta que los sujetos, al familiarizarse con el pretest, pueden afectar la variable dependiente, dado porque la variable independiente no tuvo ningún efecto sobre la variable dependiente. Bueno, por ello se dan resultados con margen de error debido a que no hubo un control de ruido, que en este caso serían los factores externos, como las diferentes escalas, los diferentes experimentadores o digamos la familiarización con el pretest, que ocasionaron errores en los resultados. Ahora vamos a hablar acerca del anexo computacional, que es donde se van a recalcar los datos obtenidos en la evaluación de los sujetos aleatorizados. El anexo computacional se tiene que hacer en el programa SPSS, que es aquel que sirve o tiene las pruebas de muestras independientes, que es donde se guardan los datos de los sujetos aleatorizados. Bueno, las pruebas de muestras independientes consiste en analizar las medias de los dos grupos, tanto el experimental como en el control, y mirar si tienen desviación estándar o no tienen desviación estándar, para mirar si los dos grupos son significativos o no significativos en tanto a la aplicación de la valor 1 o el valor 0. Bueno, a continuación les voy a mostrar un ejemplo en el programa SPSS, donde se pueden analizar los datos de pruebas de muestras independientes. Para este caso vamos a utilizar el ejemplo de una muestra de un grupo poblacional significativo de personas con problemas de tensión arterial, en la cual al grupo control se le va a aplicar 0, que es un efecto placebo, y en el valor 1 al grupo experimental se les va a analizar un tratamiento a ver si reduce la tensión arterial y mirar las medias a ver si son significativas o no significativas. Cuando tengamos descargado el programa, ingresamos y abrimos el programa SPSS
Cuando vayamos a analizar los datos, abrimos el programa SPSS y inmediatamente nos saldrá esta pantalla. En esa pantalla escogemos el programa que ya habíamos tenido guardado en Excel previamente para lograr abrirlo en el programa. Le damos a aceptar e inmediatamente nos sale otra pantalla en donde sale la hoja de cálculo y le damos a aceptar. Y cuando nos salga aceptar nos sale los datos que habíamos tabulado. Le damos en analizar le damos comparación de medias, luego prueba T para muestras independientes. Lo primero que vamos a escoger es la variable independiente, que son los dos valores. Le damos aquí, definimos grupos. En el grupo 1 escogemos el valor 1, que es la aplicación de tratamiento, y el 0, que es el efecto placebo. Le damos continuar y luego escogemos las variables, los dos efectos de la variable. Le damos a aceptar y luego nos sale esto. Nos sale el valor de la media, que está mejor establecido acá. En el valor de la media podemos observar cómo está la tensión antes del tratamiento y la tensión después del tratamiento, del ejemplo que les había dicho sobre la tensión arterial, y podemos ver el 1, que corresponde aquí a la aplicación de tratamiento placebo. En el programa SPSS también nos podemos aplicar las correlaciones. Las correlaciones se realizan con el propósito de mirar si la variable independiente está afectando en alguna medida la variable dependiente. También lo podemos realizar en el programa. Cuando tengamos los datos, le damos a analizar correlaciones, las correlaciones que queramos aceptar, inmediatamente escogemos los valores. Le damos a aceptar y nos va a salir una tabla de las correlaciones en la cual nos tiene que aparecer. Si es menor a 0.5 significa que hay relación significativa entre la aplicación de la variable independiente y su afectación en la variable dependiente. Si es mayor a 0.5 quiere decir que no hay relación significativa entre la aplicación o no aplicación de tratamiento y los efectos en la variable dependiente. Para finalizar, ahora vamos a hablar acerca de las sugerencias de estudio que planteaba el capítulo 21. Para esto yo he escogido el número 9, el cual habla acerca del experimento que realizó Renner en cuanto a las actitudes de la música de dos grupos, uno experimental y uno control. Para esto él utilizó un análisis de varianza y una escala de actitudes como pretest. Bueno, el análisis de varianza se realiza con el propósito de estudiar los dos grupos, tanto el control como el experimental, y medir, digamos, sus resultados dentro de una variable cuantitativa. Es decir, que le dan un valor numérico a los resultados que obtuvieron los dos grupos. Esto se hace con el propósito de mirar si hay agentes ambientales, es decir, si hay variables externas que pueden estar afectando o pudieron haber afectado los resultados del experimento, con el propósito de poder corregirlos y que se den buenos resultados. Bueno, la escala de actitudes, como su nombre lo indica, mide las actitudes de una persona, es decir, las predisposiciones hacia un objeto, más no el conjunto en total de la conducta. La escala de actitudes se mide dentro de dos factores, dentro de la dirección y dentro de la intensidad. En la dirección se mira si la persona adquiere un valor positivo o negativo ante un objeto y si esta predisposición es alta o es baja. Las escalas de actitudes tienen más que todo afirmaciones de las personas por medio de sus prejuicios, de juicios, de gustos y disgustos, dicen sí o no ante tal pregunta que se haya realizado. Considero que Renner utilizó estas dos escalas con el propósito de mirar si habían agentes o variables externas que estuvieran afectando los resultados de la persona y por ende afectar las respuestas del experimento y no poder hallar valores o resultados verdaderos.
pero también considero que al realizar un pretest, el de escala de actitudes, pudo haber afectado el experimento debido a que los sujetos, tanto del grupo control como el experimental, se pudieron haber familiarizado con esta escala y digamos los resultados